Bienvenidos a este tercer video de Clean Architecture en net.core paso a paso. En el video anterior expliqué sobre los pilares básicos que un desarrollador.net debe comprender primero antes de crear un proyecto que se basa en el modelo de arquitectura limpia. Me refiero a los principios SOLID, el concepto de inyección de dependencias e inversión de control. También expliqué un poco acerca de los modelos similares a Clean Architecture, como por ejemplo la arquitectura hexagonal y la arquitectura del tipo cebolla, así como sus ventajas, desventajas y cuándo deben de utilizarse estos modelos de desarrollo de software. Y al final, construimos un proyecto en Visual Studio que use este modelo de desarrollo, el cual estaremos construyendo a lo largo de esta serie de videos. Antes de continuar, pongo en claro el por qué menciono la parte teórica antes de la práctica, como pasó en el segundo video, y lo justifico de la siguiente manera. Actualmente, cuando un desarrollador de cualquier lenguaje de programación busca un empleo, se topa normalmente en las entrevistas de trabajo con la gente encargada de desarrollo de la empresa. Y vienen las clásicas preguntas técnicas que estas personas hacen a los candidatos. Desafortunadamente no todos entienden estos conceptos porque la mayoría de los jóvenes desarrolladores vienen con estas ideas frescas y tienen más chance de ser contratados que los que ya tienen años en esto. Y a veces se nos olvidan estas cosas, por lo que sé que a muchos no les encanta esta parte teórica, pero es necesario tener un fundamento sólido en la programación en general. Si un desarrollador solo se enfoca en copiar código fuente nada más para resolver un problema, no sirve de nada, porque no tuvo el tiempo suficiente para analizar si el código fuente que obtuvo de Internet se aplica al problema que está viendo, el impacto y las ventajas del mismo si se llegara a utilizar. Este es el punto crucial que hace la diferencia entre un programador junior y un programador senior o full stack de años. Pero también es importante, de vez en cuando, repasar estos conceptos y saber usarlos para diversos problemas. Lo importante de todo es que ejercitemos la mente, seamos más autodidactas y entendamos que por muchos años de experiencia se nos olvidan estas cosas, y más cuando ya somos desarrolladores de más de 40 años que estamos trabajando y haciendo un esfuerzo por estar al corriente de todo lo actual en esta área de trabajo. Entonces, es a grosso modo mi respuesta ante la parte teórica de estos videos. Yo sé que a algunos no les gusta, pero otros sí. Así que espero que de ahora en adelante la parte teórica sea más breve y con más sustancia para que todos aprendamos lo esencial de la programación. Y bueno, entonces vamos a empezar con este video. En este video vamos a ver dos temas bastante importantes que nos permiten ayudar a trabajar con bases de datos desde código fuente. Me refiero al concepto de scaffolding y la técnica de scaffolding en entityframework.core. Bueno, antes de comenzar, definamos el concepto de mapeador de objetos relacionales, lo que es conocido como un ORM, y dice así: un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional del tipo RDBMS, cuyas siglas en inglés son Relational Database Management System, sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones. Ahora, veamos el concepto de scaffolding. En programación, el scaffolding es un método o técnica que permite construir aplicaciones basadas en base de datos. Esta técnica es soportada por algunos frameworks del tipo MVC, es decir, modelo vista controlador, el cual podemos escribir una especificación que describe cómo debe ser usada la base de datos. El compilador utiliza esta especificación para generar el código fuente de la aplicación que usará para crear, leer, actualizar y eliminar registros de la base de datos. Esto es conocido como CRUD, cuyos términos son Create, Read, Update y Delete. El scaffold es una evolución de los generadores de código fuente de base de datos en entornos de desarrollo anteriores, como en el caso del generador de Entity Framework para SQL y otros productos de desarrollo de software
como Dapper. Inclusive, el compilador utiliza esa especificación para generar el código de la aplicación que puede utilizar para realizar estas operaciones, cuyas ventajas, en este caso, nos permite crear una aplicación potente y flexible. Algunas herramientas de scaffolding conocidas en el desarrollo de software son las siguientes: Cumbia para PHP, Slash para JavaScript, NHibernate para Java, Entity Framework Core y Dapper para Net.core. En Net.core, el scaffolding de Entity Framework Core a la base de datos produce un modelo de Entity Framework a partir de una base de datos existente. Las entidades resultantes se crean y se asignan a las tablas en la base de datos especificada. Y Entity Framework Core aplica esto para SQL Server, pero también existen otros componentes de terceros que nos permiten aplicar esta técnica para otras plataformas de base de datos. Algunas herramientas de scaffolding para Entity Framework son el que ya conocemos, que es Microsoft.entityframeworkcore.sql Server. Para MySQL o MariaDB, que es digamos la misma plataforma, existen los componentes de MySQL.data Entity Framework Core o bien Pomelo Entity Framework Core.sql. Y bueno, obviamente en el caso de Oracle tenemos el componente de Oracle.entity Framework Core, entre otros. Bueno, antes de continuar, es importante tener en cuenta lo siguiente. Recordando el tema anterior de inyección de dependencias e inversión de control, vamos a definir el estándar de cómo deben escribirse los nombres de las abstracciones e implementaciones para que el módulo de inversión de control que vamos a definir más adelante considere estas especificaciones. Para nuestro problema, el contenedor IOC podría disponer de la siguiente nomenclatura de los nombres de las clases e interfaces que vienen en esta tabla. De esta forma, cuando una aplicación requiere una instancia del tipo iArticleService, que es en este caso la abstracción, lo que haría en lugar de crearla directamente es solicitar al contenedor de inversión de control un objeto del tipo iArticleService. Este sabrá que la clase concreta a crear es la implementación ArticleService y analizaría los parámetros de su constructor o propiedades decoradas con un atributo apropiado según el inyector que usemos. Aquí en este video y en adelante vamos a usar estos principios antes mencionados para la creación del modelo de base de datos con Entity Framework Core en nuestro proyecto. Cuando vayamos a crear precisamente el proceso de scaffolding en Entity Framework Core, hay que tener instalados estos componentes, y estos son Microsoft Entity Framework Core, Microsoft Entity Framework Core Relational, Microsoft Entity Framework Core Tools, Microsoft Entity Framework Core Abstractions y finalmente Microsoft Entity Framework Core Design. Algunas de estas librerías las utilizan otros componentes de scaffolding para otras plataformas de base de datos, que eso comúnmente se utilizan en el proyecto. Hay que tener una consideración muy importante y es la siguiente. Es necesario asegurarse que los paquetes de Entity Framework Core coincidan en el número de versión, en especial los 5 primeros paquetes enlistados. Para los gestores de base de datos, a continuación menciono algunos proveedores que pueden utilizarse. En el caso de Microsoft SQL Server, el que ya mencioné hace rato, Microsoft Entity Framework Core.sql. Para MariaDB o MySQL, los que ya mencioné, que son MySQL.data.entity Framework Core o Pomelo Entity Framework Core MySQL. Para Postgres podría ser npg SQL Server.entity Framework Core.PostgreSQL. Sobre el tema de lo de la versión, obviamente de Entity Framework Core, es necesario entender que hace unos días ya salió la versión 2022 de Visual Studio y obviamente el release de Net.core 6.0, por lo que
hasta que obviamente estos componentes estén parejos a la versión actual de net.core. Hay que seguir utilizando los que se tienen actualmente, ¿no? Y unas versiones, digamos, estables. El proceso de scaffolding en Entity Framework Core se puede realizarse a través de un simple comando de consola, y este es el comando .NET espacio EF espacio dbcontext espacio scaffold. El primer parámetro es la cadena de conexión donde está apuntando la base de datos, y luego espacio el nombre del componente de NuGet que realiza el scaffolding para Entity Framework Core, que son los mencionados anteriormente. Luego, el parámetro output indica que debemos de indicarle a qué carpetas se van a crearse los archivos de scaffolding. Y el parámetro contexto es muy importante, indica que el nombre del contexto que debe de tener este proceso de scaffolding. El parámetro F indica de que los archivos que se vayan a generar deben de generarse solamente como archivos de código. Aquí tenemos algunos ejemplos de scaffolding de Entity Framework Core para diversas plataformas de base de datos que debemos de utilizar cuando vayamos a hacer cambios o cuando la base de datos constantemente se metan nuevos objetos o nuevas tablas. Es importante realizar siempre este comando. Aquí tenemos precisamente para SQL Server, para MariaDB o MySQL, que son en este caso dos componentes distintos, pero que realizan el mismo trabajo, o para PostgreSQL. Y por último, hablemos de las limitaciones de este proceso. No todo lo relacionado con un modelo se puede representar mediante un esquema de base de datos. Es decir, si nosotros creamos tipos de datos genéricos en la base de datos, muchas veces no se van a representar por este modelo de scaffolding. Entonces es importante determinar si esto vale la pena representarlo o no bajo esta técnica. Además, es posible que el proveedor de Entity Framework Core no admita algunos tipos de columnas. Estas columnas no se van a incluir en el modelo, lo que yo comentaba anteriormente. Por último, hay que definir tokens de simultaneidad en un modelo de Entity Framework Core para evitar que dos usuarios actualicen la misma entidad al mismo tiempo. En algunos casos no se aplicaría ingeniería inversa a otros tokens de simultaneidad. Es decir, cuando estemos ahí, por ejemplo, digamos, trabajando de manera simultánea una captura masiva de datos y que muchos usuarios estén capturando sobre el mismo objeto, es necesario proteger este aspecto, puesto que trabajar con un mismo objeto de base de datos es a veces bueno, pero también a veces no es muy conveniente, puesto que se debe de tener un control estricto de qué es lo que se está modificando sobre ese registro y también tener un espacio de seguridad para que ese registro no se vea afectado. Pero bueno, esto es un aspecto de seguridad que más adelante voy a tratar al respecto, pero es muy importante que cuando dos o más usuarios actualicen una entidad, se deba de tener un control eficiente sobre la manera de cómo se va a registrar o actualizar este registro de manera simultánea y los métodos o técnicas que se deben de cuidar, o bueno, mejor dicho, implementar para cuidar la integridad del registro usado. Y con esto pues ya terminamos la parte teórica de este video. Bueno, pues continuamos ahora con la parte práctica. Y nos quedamos con que ya tenemos el proyecto bajo la arquitectura de Clean Architecture. Entonces, voy a hacer algunos ajustes antes de empezar con la explicación del código fuente. En el proyecto CA.infrastructure, es decir, el de la capa de infraestructura, se tienen que agregar los componentes de NuGet de Entity Framework Core antes mencionados. El primero es Microsoft Entity Framework Core y después los mismos componentes de ese grupo de paquetes que son Relational, Tools, Abstractions y Design. Recordemos que estos 5 paquetes deben ser de la misma versión del ensamblado. En el proyecto CA.API, que es en este caso la capa más externa, tenemos que agregar el paquete de NuGet llamado Entity Framework Core.design para hacer referencia al contexto de la base de datos, cosa que explicaré un poquito más adelante. Como yo estoy trabajando con la base de datos de SQL Server, usaré el paquete de NuGet llamado Microsoft
ca.entityframeworkcore.sql server para realizar el proceso de scaffolding y debe de ser incluido también en el proyecto de ca.infrastructure, es decir, en la capa de infraestructura. Si ustedes están manejando otro gestor de base de datos como MySQL o MariaDB o Postgres, usen los paquetes de scaffolding adecuados a las plataformas de base de datos antes mencionadas. Ahora, pasemos entonces a crear los archivos de scaffolding de Entity Framework Core para este proyecto. Yo ya lo tengo creado y ajustado para este video, pero lo voy a exponer a continuación para que vean el contenido de los archivos antes mencionados. Ejecutemos el comando que expuse hace unos minutos en este video para sacar la información de los objetos de base de datos, que en realidad son tablas desde SQL Server, y lo voy a pasar a una carpeta física nueva dentro de la carpeta del proyecto que llamaré temp. Aquí debemos de tener muchísimo cuidado dónde hacer este procedimiento, y el comando que voy a escribir en la consola de paquetes de NuGet es el siguiente. Bueno, el comando ya lo tengo listo y voy a pulsar Enter y vemos qué sucede. En la carpeta temp vemos que se crearon los archivos de contexto y las entidades desde la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, cuando revisemos cada uno de los archivos de las entidades, se crea una representación de las tablas de base de datos y los campos lo muestran como atributos, así como su tipo de dato equivalente al tipo de dato que tiene en base de datos. Hay que guardar los archivos y vemos que con esto ya realizamos el proceso de scaffolding desde entityframework.core. No olvidemos que en dado caso de que en el futuro existan cambios en la base de datos, como por ejemplo crear nuevas tablas, nuevas vistas o nuevos store procedures, repetir este proceso de scaffolding de manera necesaria y de manera correcta, para que los nuevos cambios se vean reflejados en los archivos de entidades. Vamos a hacer ahora algunos ajustes adicionales después de realizar este procedimiento. Ok, punto número 1. Los archivos de clases de entidades que se crearon en la carpeta de Infrastructure Data o en la carpeta temporal se tienen que pasar a la carpeta de Entities del proyecto ca.core, es decir, en la capa más interna, y cambiar su espacio de nombre correspondiente, que es en este caso ca.core.entities. Aquí en este caso, pues como yo ya lo tengo, yo ya pasé las carpetas de entidades a este proyecto. El segundo paso es verificar el ajuste que se va a hacer en el archivo de contexto generado. El primer paso de ajuste es eliminar una función llamada onConfiguring, puesto que expone la cadena de conexión a la base de datos, y esto no es una buena práctica de programación, porque implica de que si se compila el código y algún atacante extrae esa información, ponemos en evidencia, bueno, más bien, hacemos vulnerable la conexión a la base de datos y corre el riesgo de que se robe la información o la información esté comprometida. Entonces, la cadena de conexión se tomará desde la inyección de dependencias al arrancar el proyecto de la capa externa, que es en este caso ca.api. Es necesario también cambiar el nombre del archivo de contexto de base de datos por dbcontext.cs, pulsando la combinación de teclas control más R. Se cambiará también el nombre del archivo en la carpeta data del proyecto ca infrastructure. Al principio de este archivo de contexto también hay que introducir la siguiente línea de código al principio de este archivo, y es using ca.core.entities.
Ahora, como hicimos anteriormente una carpeta llamada repositories en la carpeta de ca.infrastructure, es decir, la de infraestructura, hay que crear una interfaz del tipo identity repository y asociar la clase del tipo entity repository, la cual debe de crearse en la carpeta ca.repository. Es decir, por ejemplo, voy a crear una interfaz llamada iArticle Repository en la carpeta de ca.core interfaces. Y la interfaz solamente consiste en dos funciones. Más adelante se van a agregar más funciones de operaciones de ABC de base de datos, pero para tener esto claro, voy a empezar con dos funciones de desplegado de información. La primera función es el de mostrar todos los artículos, que se llama getArticles, cuyo tipo de dato cuyo tipo de dato que se devuelve es del tipo IEnumerableMTArticle. La segunda función es para desplegar la información de un artículo y se llama getArticle, con el parámetro del tipo de entero llamado ID, y va a devolver un objeto del tipo mtarticle. Una vez esté guardado la interfaz, vamos a crear un archivo de clase llamado articlerepository.cs en la carpeta de repository del proyecto de infraestructura o infraestructura, con la siguiente estructura. No olvidemos que tenemos que hacer referencia a los usings de ca.core, puesto que infraestructura depende de la capa más interna, que es en este caso la de core. Ok, en esta clase vemos que se crea un atributo interno del tipo lectura llamado prueba context, guión bajo context, haciendo referencia al objeto prueba context, del cual expliqué hace rato que debemos de cambiar el nombre. Después, el constructor de la clase Article Repository se hace el proceso de inyección de dependencia por interfaz, puesto que prueba context se está inyectándose la referencia del contexto con el atributo local de la clase. Y finalmente, ya podemos entonces heredar de la clase iArticleRepository sus métodos, que en este caso hay que definirlos del tipo asíncrono, que es en este caso getArticle por identificador de registro y getArticles, que muestra toda la información de todos los artículos. Aquí obviamente pues aplicamos el principio de programación asíncrona con el await y todo este tipo de cosas para que devuelvan la información cada una de las funciones. Por ejemplo, getArticle hace un filtro por el identificador de artículo y devuelve el objeto del tipo mtarticle a la función. Lo mismo pasa con getArticles, en donde solamente al contexto con el atributo mtarticles muestra toda la información de la tabla y lo devuelve como lista. En cada archivo de C#, como comenté hace rato, hay que quitar las referencias innecesarias y dejar las que se necesitan y guardar los cambios. Después de mostrar este procedimiento, hay que aplicarlo para las demás entidades, creando respectivamente su repositorio y su interfaz correspondiente, es decir, la abstracción primero, que es la interfaz, y luego su implementación, que es la clase. Finalmente, pues guardemos los dos proyectos, que es ca.core y ca.infrastructure, y compilamos. Si esto se hizo correctamente, no debería de generar errores de compilación. Es necesario realizar la inyección de dependencias de cada entidad de base de datos en cada nuevo controller. Esto haremos como sigue. Para la entidad mtarticle, que se hace referencia al catálogo de artículos, es necesario crear un archivo de controller llamado article controller en la carpeta ca-api controllers. Este archivo debe de tener más o menos la siguiente estructura. Obviamente hay que hacer referencia del proyecto ca.core interface para que dentro del archivo de controller se cree un atributo interno del tipo iArticleRepository.
y hacer la inyección de dependencias por ese objeto dentro del constructor del controller. Una vez que se haya hecho estos dos pasos, hay que crear dos funciones del tipo get y del tipo del tipo task iActionResult, que en este caso corresponden a getArticles, que muestra toda la información de los artículos, y getArticles por identificador. Si ustedes se dan cuenta, en el decorador de HTTP GET de esta segunda función se introduce un decorado del tipo texto con el parámetro ID, lo cual indica que si se va a consultar por un ID se tiene que incluir el identificador del registro que se va a consultar. Y obviamente pues el resultado de este proceso es devolver un objeto de un artículo con el identificador solicitado. Bueno, finalmente, teniendo todos los ajustes necesarios, vayamos al archivo startup.cs y vayamos a la función configure service. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es precisamente en este módulo lo siguiente. Tenemos que inyectar la cadena de conexión a la base de datos para asignársela al contexto de la aplicación, que es en este caso dbcontext. Bueno, ahí mencioné mal dbcontext, en realidad es Patosa dbcontext, puesto que estamos haciendo referencia a la base de datos de Patosa comercial. Entonces, como estamos utilizando SQL Server, dentro del parámetro options, tenemos que definir la función llamada use SQL Server, en donde asignemos la variable local configuration y que lea el valor de la cadena de conexión llamada Patosa dbcontext. En Startup no olvidemos que tenemos que hacer también la inyección de dependencias, puesto que esto viene por default, pero por si no lo tiene hay que incluir esta línea de cuando se construye la clase. Después tenemos que hacer precisamente la construcción del inversor de control o inversión de control. Y en este caso, lo que estamos haciendo aquí es que, tenemos que inyectar precisamente la abstracción desde su implementación, ¿vale? Entonces, como hemos trabajado con la abstracción iArticle Repository, tenemos que inyectar su implementación, que es en este caso Article Repository. Y obviamente el ciclo de vida que vamos a aplicar es del modo transient, puesto que su implementación puede durar en todo el ciclo de vida del proyecto. Y con esto finalmente pues ya tenemos ajustado nuestra capa externa para la conexión a base de datos. Como tarea y de reto principal, hay que hacer también los demás ajustes anteriormente mencionados para las demás entidades e incluirlas en la inversión de control. Bueno, una vez que ya tenemos todos estos cambios, compilemos el proyecto y veamos qué es lo que sucede. Nos damos cuenta que, en efecto, ahora la API de stores, que como habíamos definido la API de arranque, ya trae la información de las sucursales. E inicialmente fueron 3 sucursales que incluimos en la base de datos cuando empezamos a hacer el proceso de migración fluida. Lo cual indica de que ahora sí nuestra aplicación ya se está conectándose a la base de datos de Patosa comercial. Si nosotros revisamos por Postman la base de datos de artículos, vemos que se va a desplegar la información de los artículos del catálogo de artículos de la base de datos. Un punto muy importante y que tenemos que analizar es lo siguiente. Vemos que el archivo de contexto de base de datos está muy amplio, está bastante grande. Y obviamente requiere de algunos ajustes adicionales que vamos a ver en el siguiente video de API fluida para Entity Framework. Por el momento, esto sería todo. Vemos que nuestro proyecto de Clean Architecture ya se conecta a una base de datos real para su desplegado de información.
Entonces, espero que les haya servido este video. Recuerden sus comentarios, sugerencias, críticas o dudas que tengan en la caja de comentarios de este video. Hasta el próximo video.